Bien, pues queridos hermanos, en esta noche para mí es una bendición que podamos tener con nosotros a la pastora Estela Maris Merlo. Ella es andaluza, aunque nació en Argentina, ¿verdad? Porque los gallegos nacen donde quieren, los andaluces también, nació en Argentina, También. pero lleva ya bastantes años en España, por lo menos unos cuantos, y sirve al Señor actualmente en Montequinto, en una población en las afueras de Sevilla. Ha sido presidenta de la Unión de Mujeres Bautistas de España. Incluso durante un tiempo también ejerció como presidenta del Colegio de Pastores. Actualmente es vocal, con un servidor también en la Junta del Colegio de Pastores. Y sobre todo, pues es una servidora del Señor, más allá de los cargos que pueda tener. Cuando le pregunté si podía estar con nosotros, enseguida nos dijo que sí. Y también quiero agradecer que la teníamos prevista para hoy hace 15 días, pero por distintas razones de distintos contratiempos tuvimos que suspender en vivo la reunión, ¿verdad? Y se amoldó totalmente a estar con nosotros hoy. Así que para mí, como pastor de la iglesia, pero sobre todo como siervo de Dios y hermano en la fe, es una bendición poderla tener con nosotros. Estela, todo el tiempo para ti. Te digo lo que le digo siempre a todos los que vienen. Queremos ver a Jesús. Amén. Qué bueno. Un abrazo a la iglesia en Pontevedra muy fuerte, no solo mío, sino también de vuestra iglesia hermana aquí en Montequinto. Tenemos muchas características parecidas como iglesias, somos iglesias que no somos muy grandes, que amamos al Señor, que queremos llevar el reino, el mensaje del reino donde Él nos ha puesto. Y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo hace ya casi unos 42 años que estoy en España. Llegué muy jovencita y estoy ejerciendo mi ministerio pastoral va a ser este año 36 años. Siempre lo he hecho en nuestra unión, en la UEBE, y he servido en las diferentes áreas de la unión, como decía nuestro hermano Jonathan. Compañero y, ¿por qué no, hasta amigo? Y la verdad es que yo siempre cuando yo me presento, a mí me gusta mucho cuando Pablo dice, Pablo, siervo del Señor. Y yo lo que soy es una sierva del Señor, una servidora del Señor. En la Unión de Mujeres tenemos un texto lema que dice, somos colaboradoras de Dios. Y esto es lo que hay siempre en mi corazón cuando estoy ministrando la palabra de Dios. Lo hago desde una actitud de temor y desde una actitud consciente de mi incapacidad. Solo el Señor puede traer la palabra adecuada que necesitamos para nuestra vida. Jonathan me decía, la reunión de oración dice no somos muchos. Bueno, pero eso pasa en todas las iglesias. Yo digo que nuestra reunión de oración se hace muchas veces hasta en mi despacho, porque como hace frío, en vez de meternos en el salón del templo, que está más frío, como somos 4 o 5, nos vamos a mi despacho, ¿no? Para estar más arropaditos y arropaditas. Y lo importante no es cuántos somos, lo importante es la fidelidad de los que estamos. Y la iglesia se sostiene por esa fidelidad. Más allá de lo que nosotros podamos pensar, la iglesia es sostenida siempre por ese pequeño remanente de hombres y mujeres de oración que son fieles y que están allí, ¿no? Sosteniendo el ministerio de la iglesia. Yo amo la oración. Yo soy una mujer muy comprometida con la oración. Para mí es el ministerio más importante que tiene la iglesia y siempre estoy intentando desafiar a mi iglesia para que pueda encontrar la alegría que produce tener una vida de oración, no solo personal, sino también familiar y como comunidad religiosa. Qué bueno si las iglesias despertaran a la vida de oración. Cuántas cosas cambiarían en el pueblo de Dios
si se levantase un ejército de hombres y mujeres que caminen de rodillas. Que caminen de rodillas. Bueno, nuestra meditación de hoy va a estar dirigida en el Salmo 55, 17, como uno de los textos. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Qué bueno, ¿verdad? El salmista entendía el poder de la oración, pero también entendía que la oración era algo más que reunirnos y hablar, e incluso hablar con Dios, era algo mucho más profundo. La oración era un llamado de Dios a un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que ver con oraciones muy sencillas. Yo siempre desafío a mi iglesia a que practique la oración de los 15 segundos. Esa oración que hacemos cada día, durante el día, cada vez que recordamos o el Espíritu trae a nosotros, a nuestro pensamiento, alguna necesidad específica, alguna persona que trae a nuestra mente, ejercitar esas 15 segundos, ¿no? Señor, yo te pido que tú cuides de este hermano que ha venido a mi mente. Yo no sé por qué lo has traído a mi mente, pero tú sabes lo que está sucediendo. Yo te pido, por favor, que tú obres en su vida en el nombre de Jesús. Qué importante. Qué importante es que podamos tener la oración como un estilo de vida. La oración tiene promesas de Dios que son poderosas. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Qué promesa tan grande, tan profunda, qué desafío. Os digo que todo, no alguna cosa, no algo, todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis. Muchas veces, dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque nosotros pedimos creyendo en Dios. Y está bien creer en Dios, también el diablo cree y tiembla. Pero nuestro llamado no es a creer en Dios, es a creerle a Dios, creerle a Él, creer que sus promesas son fieles, creer que Él está implicado en nuestra necesidad, en nuestra oración, en la búsqueda de esa respuesta que estamos esperando. El salmista decía en el Salmo 145, 18, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad. Necesitamos acercarnos al Señor y sabiendo que Él está allí y que Él nos está escuchando y que Él quiere respondernos. Qué bueno, ¿verdad? Es que podamos entender esto. Muchos pasamos por alto el poder y el gran poder de la oración. No es que la oración tenga poder en sí misma, no, pero la oración es el vehículo que nos lleva al trono de aquel que tiene todo el poder. Y cuando nosotros llegamos allí y le empezamos a abrir nuestro corazón y empezamos a expresar nuestra necesidad y empezamos a charlar con el Señor nos está escuchando. Y en el anhelo de su corazón y la costumbre de Él es hacer misericordia. Y cuando Él nos está escuchando, Él está también ya trabajando en la respuesta oportuna y adecuada. La oración es fuente de poder. Necesitamos respirar oración. Necesitamos caminar confiando en ese amor inagotable de Dios. Necesitamos experimentar el poder de Dios a través de la respuesta oportuna que llega en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios a nuestra vida. Porque es la oración la que destruye las ataduras, la que rompe las cadenas, la que derriba fortaleza, la que trae una verdadera libertad a nuestra vida. Es la oración, es la oración. Es Dios obrando. Él es el que renueva nuestra paz. Es Él el que nos guía por caminos de esperanza. Es Él el que hace que su gozo se afinque en nuestra vida y sea nuestra fortaleza para vivir y enfrentar cada situación y circunstancia que tenemos por delante. Es a través de la oración
Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Qué bueno es cuando nosotros nos acercamos al Señor y en fe clamamos y buscamos su presencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando yo me acerco al Señor en oración, no solamente me acerco a un Dios en el que creo, no, me acerco al Dios al que le creo. Y siento que su palabra se hace vida, se hace verdad, y que yo puedo confiar y descansar en Él. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, para hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Cuando más necesitamos. Cuando hay en nuestro corazón una batalla que parece que no vamos a poder enfrentar. Cuando nos encontramos en esa situación donde el enemigo nos está diciendo no podés, no lo vas a recibir, no vas a ser capaz de salir adelante. Cuando nos encontramos en esa situación, entonces en ese momento, cuando más lo necesitamos, la gracia de Dios se hace presente y la voz de Dios se hace presente para decirnos, no temas porque yo te ayudo, porque yo estoy contigo. Porque yo soy quien peleó tus batallas, porque yo soy tu fortaleza, yo soy tu castillo, tu roca, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, podemos clamar al Señor. Decía el salmista en el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Mi clamor llegó a sus oídos. La oración, la oración. No hay nada más grande, no hay nada más poderoso, no hay nada más hermoso que una vida de oración. Haz que tu vida cuente para la eternidad. No se trata tanto de todo lo que podemos hacer, se trata de buscar al que hace todas las cosas a través de nosotros y manifiesta su gloria. La oración es lo que nosotros necesitamos cada día en nuestra vida. Hay muchos ejemplos, tendríamos que pasar mucho rato y no tengo tanto rato para contar todas las historias, ¿no? que encontramos en la palabra de Dios en respuesta a la oración, ¿no? A veces decimos, yo creo que Dios puede responder, y eso puede que sea una verdad intelectual, pero hay una realidad espiritual en tu vida. ¿Crees verdaderamente que Dios responde? ¿Crees verdaderamente que Dios derrama su gracia, su poder? ¿Crees de verdad? Pues entonces vas a ser una persona que vas a anhelar tener una vida de oración y vas a caminar en victoria, si le crees al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque Él nos ha dejado tantos ejemplos, tantos ejemplos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando la reina Esther, cuando el pueblo estaba ya para ser destruido, para ser exterminado, la reina Esther le dice a su tío, a Mardoqueo, mira, dile al pueblo que ayune y que ore. Y yo y mis doncellas haremos lo mismo. Y fue por el poder de la oración que ese pueblo no fue exterminado. Es la oración, es el poder de la oración. Cuando la iglesia sufre, estaba la hermana orando por la iglesia perseguida, ¿verdad? Cuando la iglesia sufre persecución, amenazas, cuando la iglesia sufre separación de las familias, cuando los niños quedan huérfanos en los países donde sus padres son encarcelados y llevados a la tortura y algunos hasta la muerte, allí tu oración y mi oración se hace presente y fortalece la vida de nuestros hermanos para que puedan permanecer firmes en la fe. La oración es fuente de poder. Jesús dijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Hermanos, a mí me emociona siempre cuando estamos orando, ¿no? Y concluimos diciendo, no te lo pido en mi nombre,
No te lo pido porque mis palabras son bonitas, no te lo pido porque tengo buenas intenciones, no te lo pido porque soy una buena persona, no, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque esta es la promesa. Pide en mi nombre y yo lo haré. Qué bueno, ¿verdad? Dios quiere ver hijos esforzados, hijos valientes, que toman su lugar en la oración de su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, que toman su lugar como guerreros y guerreras de oración, que buscan la presencia de Dios y que reciben respuestas de parte de Dios que quitan de su corazón todo dolor, toda angustia, toda a veces lucha innecesaria. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos cuando confiemos en el Señor. El primer versículo que yo aprendí de memoria después de Juan 3:16 fue Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo puedo dar testimonio de que esto es así. El Señor hace cosas grandes en nuestra vida. Compartía con los niños en la escuela dominical acerca de una experiencia que tuve yo no hace mucho. Iba hacia Madrid, salí corriendo de mi casa porque se me hacía tarde, llegué justo al tren, prácticamente el tren arrancaba y yo subía y me senté. Y cuando me senté digo, bueno, es una reunión, voy a repasar un poquito lo que tengo, me pongo a mirar y no veía nada. No tenía las gafas. No veía nada. Y digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y al lado mío iba un muchacho joven. Y le digo, mira, ¿por qué no me haces un favor? A ver cómo puedo agrandar aquí las letras. Sí, ¿qué te pasa? Me dice. Le digo, mira, me pasa esto, que salí corriendo de casa, me dejé las gafas encima de la mesa, tengo una reunión, tengo que leer, y me dice, espera un cachito. Bueno, un cachito no, un cachito decimos los argentinos. Le dice, bueno, espera un momentito. Y sacó unas gafas. Y me dice, toma, a ver si te van bien. Y me las pruebo. Yo tengo gafas progresivas. Y me las pruebo perfectas. Las gafas perfectas. Bueno, yo todo el viaje contentísima repasando todo, digo que me quede en la cabeza para cuando tenga que hablar que me acuerde lo que hay, ¿no? Porque ya tengo una edad también. Y entonces cuando llegamos ya a Madrid, me saco yo las gafas y se las voy a dar y me dice, espera un cachito. Bueno, no, espera un momentito. Se me mezcla el argentino con... Espera un momentito. Saca la funda, una funda también muy bonita azul, y me dice, toma, dice, son para vos. Y yo bajo la vista, agarro la funda, tengo las gafas en la mano, bajo la vista, me levanto la vista para darle las gracias y ya no estaba. Ya no estaba. Y yo le decía a los niños, estas son las gafas del cielo. Ese era un ángel que el Señor envió como respuesta a mi oración en aquel momento, cuando le dije, Señor, ¿qué hago? Estoy sin las gafas. Me dijo, no te preocupes, llamando a uno para allá. Y el Señor me trajo las gafas. Hermanos, yo puedo contar tantas experiencias. Llevo 36 años ejerciendo ministerio pastoral y 42 años casi como misionera en España. El Señor siempre sostuvo mi ministerio, siempre. Nunca tuve falta de nada. Sin tener ninguna misión que me respaldase, el Señor siempre cuidó de mí. Tengo tantas experiencias de estas. Por eso yo te animo. No importa que sean pocos, sean fieles. Permanezcan como guerreros de oración, como intercesores. Defiendan la fe. Acompañen la iglesia. Arropen a su pastor. Y sigan adelante confiando que el Señor hará grandes cosas. Porque el Señor cuenta, no con los números, Él cuenta con la fidelidad y la obediencia, con el corazón de aquellos que están dispuestos a pagar el precio de ser hombres y mujeres de oración. Que el Señor nos bendiga.